Hacía tiempo que no probaba un gimbal para smartphones y hoy te voy a contar todo de este iSteady V3, compacto con funciones inteligentes, muy top, pero ¿merecerá la pena? Un nuevo estabilizador de la marca Hohem, de la que hemos ido viendo varios modelos en el canal y que se presenta con un diseño ultra compacto y plegable, con un nuevo sistema de anclaje e iluminación LED, así como control por gestos y seguimiento por inteligencia artificial. Todo usando la app de vídeo o de cámara que queramos y controlando mediante este curioso y compacto control remoto del que os cuento en detalle más adelante. Si abrimos la caja nos encontramos con la caja de accesorios, con la bolsa de transporte de color blanco, un cable USB-C a USB-A para la carga, los manuales y alguna garantía y, cómo no, el gimbal en un potente color negro. Diseño ultra compacto y plegable con materiales plásticos de calidad media, algo más pesado que la competencia con 420 gramos y donde vamos a tener un completo estabilizador de 3 ejes con un palo selfie plegable integrado y desplegable, y por si fuera poco, también contamos con un curioso trípode integrado, lo cual me parece perfecto no tener que llevar varios accesorios adicionales, todo en el mismo cuerpo. Muy bien. En colores, el negro que tenemos y el blanco que estará a la venta en la web. Os dejo el enlace en la descripción. Este negro más clásico, donde en la parte inferior contamos también con un anclaje para trípodes de 1/4 de pulgada, y si vamos subiendo nos encontramos con el puerto de carga USB-C y el botón de encendido, y justo en el lado contrario la rueda para el control de la iluminación del LED. Ahora lo vemos. En la parte posterior o trasera nos encontramos con una pequeña ranura para el bloqueo de almacenaje y el gatillo, habitual ya en prácticamente todos los modelos. Y evidentemente en la parte central contamos con el panel de control o mando de control remoto magnético que podemos desanclar del propio gimbal, con lo que tendremos un control remoto plenamente funcional, muy compacto, siendo el primer gimbal que tiene esta función. Vamos a tener un mini joystick, quizás un poco pequeño para mis dedos, con el que vamos a poder mover el gimbal, así como el botón M para cambiar de modo y, como no, el botón de disparo o captura. Si te preguntas cómo se carga, fácil. Cuenta con un puerto magnético que le permite cargarse automáticamente desde el gimbal en la parte posterior, y también cuentas con un puerto USB-C y que cuando lo desmontamos podemos además ver varios LEDs de conexión, Bluetooth y de batería que nos dan más información. ¿Pero para qué me sirve este control remoto? Pues te doy algunas ideas. Para creadores de contenido, para hacer selfies de grupo o vídeos de viaje en tercera persona, no te vas a tener que acercar ni para cambiar de modo, aunque es algo que vas a poder hacer con el control por gestos, que te cuento también un poco más adelante. Pero además, si te gusta grabarte de noche cuando está cayendo un poquito el sol, vas a contar con un pequeño LED magnético de apenas 42 x 16 x 25 milímetros y 15 gramos de peso, con 3 colores de iluminación. Un vatio de potencia y 10 niveles de iluminación, como podemos ver en estas pruebas, y donde se integra el sensor para todas las funciones de inteligencia artificial que ahora vamos a ver. Por cierto, si te está pareciendo útil el vídeo, puedes darme un like para que llegue a más usuarios. Y si te gustan las cámaras deportivas, las 360, los gimbals o los relojes deportivos, puedes suscribirte al canal ahora mismo. Venga, me gusta. ¿Pero voy a poder montar mi smartphone siendo un gimbal tan compacto? Pues sí, vas a poder montar móviles hasta 280 gramos de peso, prácticamente todos, así como una anchura de 58 hasta 98 milímetros. ¿Ok? Para que te hagas una idea, todas estas pruebas las he ido haciendo con un iPhone 15 Pro Max sin ningún tipo de problema, y eso que pesa 221 gramos y tiene una anchura de 76 milímetros. Si tienes dudas, te dejo en la descripción un enlace a la tienda oficial para que compruebes si tu smartphone es compatible. Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a usarlo es cargar la batería completamente, mediante el cable USB-C incluido. Y yo lo cargo con el USB del ordenador directamente mientras voy trabajando. Por cierto, este gimbal tiene una batería integrada de 2800 mAh y una autonomía, según la marca, de 13 horas, que ya he exprimido al máximo y la verdad es que dura.
Lo siguiente que tenemos que hacer es montar nuestro teléfono en el gimbal y nivelarlo. Y ahora vamos a pulsar el botón de encendido durante 3 segundos, el gimbal se va a encender y vemos cómo nivela el smartphone. ¿Lo tienes? Como habrás visto, el sensor y foco se queda en la parte inferior cuando estamos en horizontal. Y si quieres cambiarlo, ya que es una opción por defecto, simplemente te tienes que ir a la aplicación, a la Hohem Joy. Y nos vamos a este icono y seleccionamos Gimbal y elegimos Landscape con IA Facing Up, que quiere decir que la inteligencia artificial esté hacia arriba. Por cierto, si quieres ver una oferta de este gimbal o de más cámaras y accesorios, tienes que unirte a mi canal de Telegram ahora mismo. Y a continuación, si queremos aprovechar el máximo, tenemos que conectar el smartphone vía Bluetooth, para lo que nos vamos a los ajustes de tu teléfono y buscamos un dispositivo que ponga SV3 y le damos a conectar y vemos como el icono azul se fija y nos va a indicar que estamos conectados. En los pequeños LEDs del gimbal, quizás podrían ser un poquito más grandes, nos aparecerá el modo en el que se encuentra, entre los que podemos ir cambiando con una pulsación del botón M. Si quieres cambio rápido de posición vertical a horizontal, dale 2 veces al botón M. Con el botón de captura también vamos a realizar un vídeo, puedes cambiar entre vídeo y foto con doble pulsación o hacer una foto directamente con 3 pulsaciones. Tienes más opciones cuando utilizas el gatillo trasero, como puede ser si lo mantienes pulsado el modo de lock, el modo de bloqueo, una pulsación te pone el seguimiento por IA en standby, con 2 pulsaciones el gimbal se recentra, siempre viene bien saberlo, y 3 pulsaciones el gimbal rota 180 grados para grabar con la cámara trasera. Además, con la rueda lateral, pulsando durante 3 segundos vas a poder apagar y encender la luz. Podremos ajustar la intensidad de esta luz deslizando hacia arriba o hacia abajo la rueda y con 2 toques vas a cambiar entre los 3 colores disponibles. ¿Qué te parece? Y como no, tenemos el potente control por gestos y seguimiento por inteligencia artificial. Para ello, lo primero que tienes que hacer es activar el sensor en esta pestañita que tiene en la parte superior y sin necesidad de utilizar la aplicación de Hohem, si hacemos un gesto de OK con las manos, comenzará a seguirnos y podremos tanto capturar como cambiar la orientación del smartphone. Va a ser muy útil en entornos ruidosos o cuando queramos grabarnos a distancia, pero en mi opinión personal no te va a hacer falta tanto, y es que cuentas con este control remoto extraíble desde el propio gimbal que personalmente me parece brutal y mucho más útil y eficiente en todo tipo de situaciones. Y pese a que podemos utilizar el gimbal con nuestro smartphone y la aplicación de cámara que más nos interese, ya sea la nativa, Blackmagic o P3 Cinema, si nos descargamos e instalamos la aplicación de Hohem Joy, te dejo los enlaces en la descripción, vamos a tener acceso a multitud de funciones específicas, así como plantillas, donde vamos a poder grabar efectos como el Dolly Zoom, el panorama, un Smart Motion Time Lapse. Puedes controlar el zoom o el roll del gimbal y por supuesto también vas a poder hacer el modo Inception, ese modo en el que el gimbal rota 180 grados para crear una rotación muy chula. Pero ojo, también lo puedes conseguir pulsando 3 veces el botón M, sin necesidad de utilizar la aplicación de Hohem. Una interfaz que en mi opinión sigue siendo muy sencillita, algo básica, donde vas a poder configurar parámetros de resolución, de frames por segundo, gestos de control, así como algunos parámetros más avanzados y también la sincronización con los diferentes dispositivos. Aunque en mi opinión y en las pruebas que he hecho no consigue la misma imagen que la aplicación nativa, por ejemplo, de mi iPhone. ¿A ti qué te parece? Dímelo en los comentarios que seguimos. Un modelo de estabilizador, el V3, que sale al mercado con un precio que te dejo los enlaces en la descripción, con todas las especificaciones que tienen muchos de sus competidores, pero es que además añade potentes funciones que para mí son claves. El palo selfie y el trípode integrado, y por otro lado, ese seguimiento por inteligencia artificial y sobre todo, ese control remoto extraíble que me parece muy cómodo y muy útil. Como siempre, te voy a dejar todos los enlaces en la descripción del vídeo.
Si vas a grabar todo tu contenido con tu smartphone, siempre recomiendo usar un estabilizador. Y si buscas algo ligero, compacto y que además tenga todas las funciones y sobre todo te permita grabarte a ti mismo sin necesidad de un cámara ni nadie más, creo que puede ser una excelente opción para muchos. Y si estás buscando gimbals, puede que te interesen estos dos vídeos que te dejo por aquí. No olvides dejarme las dudas en los comentarios y nos vemos.